El orégano, por ejemplo. El orégano es una pregunta. Seguimos. Bien, mecanismos de acción. Lo que es un poco complicado de los diuréticos es el mecanismo de acción. Yo no sé si me iré por la red. Voy a hacer el esfuerzo. Generalmente, en el túbulo contorneado proximal, porque los inhibidores de la anhidrasa carbónica trabajan en el túbulo contorneado proximal, donde, como en otras partes del nefrón, hay transportadores, contratransportadores o cotransportadores, que se encargan de intercambiar iones a esos niveles de que se trata, ¿no? En este caso, en el túbulo contorneado proximal, hay un contratransportador que el bicarbonato y el sodio que vienen con el filtrado glomerular intercambian el bicarbonato con el sodio, saca bicarbonato y mete sodio. Luego, este bicarbonato y este sodio es cotransportado hacia el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Para ser reabsorbido tanto el ion sodio como el ion bicarbonato. El ion bicarbonato entonces va a formar parte de la capacidad buffer de la sangre, ¿sí? Que ya sabemos la importancia que tiene, ¿cierto? ¿Sí? Que mantiene el nivel del pH sanguíneo, aunque también el ion cloro participa de eso. Entonces, el bicarbonato junto con el hidrogenión que está saliendo por acción de la anhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico, y ese ácido carbónico se disocia espontáneamente en CO2 y agua, que pasa al interior de la célula para, por acción de la anhidrasa carbónica nuevamente, transformarse en ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia después espontáneamente en el ion bicarbonato y en el ion hidrógeno. Y de esa forma se establece el proceso de reabsorción del ion sodio y reabsorción del ion bicarbonato. ¿Se entendió todo el proceso? ¿Sí? ¿No se entendió? Hay que ver el esquema e irlo repitiendo e irlo memorizando. En el filtrado glomerular viene sodio y bicarbonato, ¿sí? Este sodio debería ser reabsorbido por este contratransportador, que es contratransportador porque mete sodio, pero es utilizado también para sacar el ion hidrógeno, ¿sí? Este bicarbonato y el ion sodio finalmente, por un cotransportador de ion sodio y ion bicarbonato, pasa al interior de los vasos sanguíneos y es lo que finalmente es reabsorbido, ¿no? Uno para mantener el equilibrio electrolítico y el otro fundamentalmente para mantener la capacidad buffer de la sangre. ¿La vieron bien? ¿Sí? Bien, luego que sale este hidrogenión, el bicarbonato forma ácido carbónico que posteriormente, por la acción de la anhidrasa carbónica, se va a disociar en CO2 y agua, que difunden fácilmente hacia el interior de la célula tubular. En el interior de la célula tubular, igual por acción de la anhidrasa carbónica, es transformado en ácido carbónico que finalmente se disocia en bicarbonato y el ion hidrógeno. Y así se establece el proceso de reabsorción de sodio y reabsorción de bicarbonato. ¿Se entendió? Sí. Hay que repasarlo. Entonces, los inhibidores de la anhidrasa carbónica bloquean la acción de la enzima anhidrasa carbónica, bloquean todo este mecanismo. Entonces, por lo tanto, la función de este contratransportador se va a ver bloqueada, ¿sí? No se va a intercambiar el ion hidrogeno con el ion sodio. El ion sodio va a permanecer aquí y en el resto del túbulo renal ejerce un efecto osmótico que atrae agua, y por eso se incrementa el volumen de orina producido. ¿Sí? ¿Se entendió? Si hay alguna duda, me pregunto. ¿Eso es casi un Mario? ¿Ah? Todo eso Mario. Todo es sumario, bueno, pero así es la farmacología y la fisiología y otras cosas. Y la radiología también, así que solamente cerramos las placas radiográficas.
Va a ser, al final, lo que va a hacer es que esta función se pare. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a haber ion-hidrogenión para intercambiar por el ion sodio. Entonces separa la función de este contratransportador. El ion sodio no es reabsorbido, permanece aquí y aquí ejerce un efecto osmótico que atrae agua hacia el túbulo renal en el resto del nefrón. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, como separa este contratransportador, también entonces no hay un sodio que va a parar, entonces este tampoco va a funcionar, entonces tampoco se reabsorbe el bicarbonato, no se está reabsorbiendo el sodio, entonces por eso uno de los efectos adversos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica es disminuir la capacidad de buffer de la sal. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bien, entonces con los inhibidores de la anhidrasa carbónica también encontramos entonces encontramos una orina alcalina, encontramos sodio, potasio, hay pérdida de base, hay monatremia, también hay hipopotasemia, ¿sí? Porque se excreta más potasio en los segmentos restantes del nefrón. Se pueden utilizar los inhibidores de la anhidrasa carbónica como producen una orina alcalina, se pueden utilizar para alcalinizar la orina y favorecer la eliminación de sustancias que tienen carácter ácido, ¿sí? Entonces pueden tener utilidad en algunas intoxicaciones. Un efecto extrarrenal que se nombra para los inhibidores de la anhidrasa carbónica es la disminución de la presión intraocular, es decir, son útiles en el glaucoma, también en caninos humanos y también en caninos. ¿Qué es el glaucoma? Vamos a ilustrar. El aumento de la presión intraocular, ¿sí? Por parte del humor acuoso. ¿Y por qué participa eso? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué disminuye la presión intraocular? Porque el bicarbonato forma parte del líquido que es el humor acuoso. Entonces, disminuye por ese mecanismo lo que se menciona la presión intraocular. Es útil en hidrocefalia, se menciona un mecanismo semejante en alcalosis metabólica, porque tiende a producir, a eliminar bicarbonato, entonces es útil en casos de alcalosis metabólica y para incrementar la eliminación de sustancias ácido débiles, ¿sí? No se recomienda la administración en animales gestantes porque el grupo sulfamilo, además de causar hipersensibilidad, también se ha asociado a la aparición de efectos teratógenos. Se puede producir hiponatremia e hipopotasemia como efecto adverso. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Seguimos. Teratogénico, malformaciones en el feto por administración de medicamentos. Y son varios los medicamentos que dependiendo del tiempo de gestación pueden alterar el feto. Por ejemplo, los benzimidazole que son antiparasitarios, albendazol, rebendazol, etc., no se recomienda administrarlos en el primer tercio de la gestación, porque allí es donde más se observa la aparición, cuando son administrados en ese momento de la gestación, donde más se observa la aparición de efectos teratógenos. Diuréticos osmóticos. El manitol se administra, es una azúcar hidroxilada. El manitol se filtra en el glomérulo y luego en el resto del túbulo renal ni se absorbe ni se excreta, ni se secreta. Simplemente
simplemente permanece allí ejerciendo un efecto osmótico a lo largo de los segmentos del nefrón donde pueda ejercer ese efecto osmótico. Por ejemplo, cuando no ha participado la ADH, ¿verdad? Porque ya sabemos que el túbulo colector es, ¿cómo es? El túbulo colector, dependiendo de la acción de la ADH. ¿Qué hace la ADH en el túbulo colector y parte del túbulo corneado distal? ¿Qué hace la ADH? ¿Qué es la ADH? La hormona antidiurética. Ahí, entonces, ¿qué hace la ADH? ¿Qué es la producción de orina? ¿Por qué? El túbulo conector y parte del túbulo conector distal es selectivamente permeable o impermeable al agua dependiendo de la acción de la ADH. Entonces, cuando la hormona antidiurética actúa, se vuelve permeable al agua. ¿Sí? Por eso es antidiurético. Cuando no está actuando, es permeable al agua y el líquido puede ser excretado. ¿Sí? Pero cuando se hace permeable al agua, entonces el agua puede ser reabsorbido. ¿Sí? Por eso orina menos antidiurético. Bien, entonces esas cosas debemos tenerlas claras para entender este tema, ¿no? Entonces el mannitol ejerce efecto osmótico a lo largo de los segmentos del túbulo renal donde puede ejercer ese efecto osmótico y arrastra agua hacia el túbulo renal, ¿sí? Generalmente es una orina que se puede ser hipotónica y produce dilución del sodio, ¿sí? Bueno, tiene que ver, no quiero empezar aquí, pero quiero ver, tiene que ver este mecanismo de acción con la tonicidad de la médula renal, ¿verdad? Si saben que la corteza renal tiene menos cantidad de solutos, menos hipertónica. La corteza renal es menos hipertónica que la médula renal. ¿Sí? No se puede descubrir. Se ve más concentrado hacia la médula que hacia la corteza. Como efectos extrarrenales, como se administra vía endovenosa, entonces puede incrementar el volumen sanguíneo. Y por vía oral puede tener otro efecto extrarrenal que es un efecto laxante, también por el mismo mecanismo osmótico. En ese caso trae agua hacia el tubo digestivo. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza el mannitol? Cuando hay edema cerebral, hipertensión intracraneal. Eso sí, diagnosticando claramente de que no se trata de un accidente cerebrovascular, tampoco está indicada en traumatismos. ¿Por qué será? Aquí está la respuesta. Exactamente, porque sí, y por eso preventivamente no se administra como diurético si hay traumatismo, ¿verdad? Craneoencefálico, porque si aumenta el volumen sanguíneo y hay una rotura de un vaso, entonces ese incremento del volumen sanguíneo va a favorecer el sangramiento en el encéfalo. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende la contraindicación? Bueno, se puede utilizar en el glaucoma también para acelerar la eliminación de tóxicos, aunque menos que otros diuréticos. Y es uno de los dos fármacos diuréticos que se puede utilizar en la insuficiencia renal. ¿Sí? Ya sabemos que es un órgano insuficiente, que es el que no está atendiendo, no es capaz de atender las funciones fisiológicas normales, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, en el caso del corazón, los fisiólogos dicen que todos tenemos algún grado de insuficiencia, ¿no? Porque cuando ya no es capaz de atender las demandas de oxígeno, entonces se hace insuficiente. Claro, en situaciones de reposo no deberíamos tener una insuficiencia cardíaca, pero comenzamos a correr, llega un momento en que el corazón ya no es capaz de atender esas demandas de oxígeno, entonces
ya tenemos un corazón ahí que está insuficiente para ese estado que le estamos exigiendo, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Entonces se utiliza en la insuficiencia renal porque aumenta el flujo sanguíneo renal. Entonces favorece que los procesos de filtrado glomerular en el nefrón se den. El otro grupo de fármacos que aumenta el flujo sanguíneo renal son los diuréticos de Lassa. Y dentro de los diuréticos de Lassa, específicamente la furosemida. Porque la furosemida, voy a adelantarme, no he llegado hasta ahí, la furosemida produce vasodilatación de la arteria renal. Entonces, por un mecanismo diferente al del manitorio, ambos producen aumento del flujo sanguíneo renal y favorecen el filtrado. ¿Sí? Por eso se utilizan esos dos en la insuficiencia renal. Eso sí, a forma de dosis prueba. ¿Sí? Está el riñón insuficiente, administramos una pequeña cantidad del fármaco y si hay respuesta, entonces podremos administrar una cantidad mayor. Si no hay respuesta, nos quedamos tranquilos, porque ya sabemos que un cuadro de insuficiencia renal, lamentablemente, la única forma de tratarlo es con. La única forma de tratar un cuadro de insuficiencia renal es con. No, acabo de decir que no. Si no nos da respuesta con eso, ¿cómo se trata un cuadro de insuficiencia renal? No. Porque una es diálisis, que puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. ¿Sí? Porque ya sabemos que una insuficiencia renal, ¿qué provoca al final? Una intoxicación. Se comienza a acumular metabolitos que no son eliminados y eso termina formando un cuadro de encefalopatía. ¿Sí? Perfecto, la mayoría de esos metabolitos son eurotóxicos. Bien, entonces ya sabemos que no se debe administrar en caso de hemorragia cerebral, puede ser para edema de miembros, aunque hay otros diuréticos más eficaces en el caso de que se produzca edema de miembros, edema pulmonar, sobre todo aquellos que tienen un efecto salurético, tienen una mejor acción en esos casos. Ya les dije que en el caso de insuficiencia renal anulan a forma de dosis prueba y no se debe administrar otra contraindicación en caso de insuficiencia cardíaca porque hay una sobrecarga circulatoria, ¿verdad? Bien, diuréticos de Lassa. La mayor parte de la reabsorción de sodio ocurre en la porción ascendente del ACDN, ¿sí? Allí ocurre la mayor reabsorción del ion sodio. Por eso es lo que explica, al inhibirse otro transportador, que es lo que hacen los diuréticos de Lassa, por eso son los diuréticos más potentes que hay. ¿Por qué? Porque a este nivel del nefrón, donde ellos actúan, es donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio. Como este sodio determina también el paso del potasio, entonces estos diuréticos también tienden, además de hipopotasemia y hiponatremia, también tienden a producir hipopotasemia. Representantes de diuréticos de Lassa, sí, ácido hipercrítico, furosemida, bumetanida. Ya mencioné que tienen efectos hemodinámicos renales importantes, producen, sobre todo la furosemida, produce vasodilatación de la arteria renal, por eso se utilizan en la insuficiencia renal. Se pueden utilizar otro de los usos terapéuticos en el edema pulmonar, insuficiencia renal aguda y en el edema refractario. ¿Refractario qué? ¿Cuál es la primera
¿Cuál es la primera medida terapéutica antes de decidirse a la terapia farmacológica? ¿Cuál es la primera medida terapéutica? Ahí está. A papá se le está subiendo la presión arterial. Ya se puede subir. Vamos a darle un diurético, vamos a darle antihipertensivo. No, simplemente el cardiólogo le dirá que debe disminuir el consumo de sal. Entonces, esa es la primera medida terapéutica. Restricción de sal. No lanzarse de una vez por administrar un antihipertensivo o un diurético, sino que vamos a restringir la sal a ver qué pasa. Hipopotasemia, ¿qué será hipopotasemia? ¿Hipo de qué? Hipo bajo. Potasio. Baja de potasio. Pido disculpas por el comentario, pero esos grafismos debemos saberlo. No se nos puede olvidar. Yo te digo hiponatremia y ya listo, debes saber que ¿sí? No se nos puede olvidar. Pero también se puede como Hipocalemia, bueno, hipocalemia. Hipercalemia, hipocalemia. Como hipocalemia. Bueno, sí. No, sí, son sinónimos. Son sinónimos. Bueno, producen alcalosis metabólica, hipopotasemia y reacciones de hipersensibilidad por el grupo sulfamino. ¿Y quién les dice sobre todo hipocalemia? No, pero ¿quién les dice? Fisiología. Potasio. Bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿Todo entendido? ¿Sí? Bien, las tiazidas inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Sin embargo, allí hay pocos transportadores